Voy a comenzar con la directora Cecilia, de Dirección de la Básica Regular. Alfonso mencionaba justamente de que el verdadero cambio, cuando hablamos de la transformación digital, no radicaba en un cambio netamente tecnológico ni netamente de equipamiento, sino el verdadero cambio profundo se daba cuando se cambiaba la cultura en sí de la comunidad educativa. Y lo asociaba mucho con el cambiar cómo se aprende, ¿no? El aprendizaje personalizado, el aprendizaje autónomo, colaborativo, etc. En ese contexto, este cambio de cultura, de la forma de aprender, ¿cómo se visiona desde pues, la implementación de los aprendizajes que propone el currículo nacional? Gracias. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación para formar parte de este panel y poder conversar con ustedes acerca de este tema tan importante. Y bueno, la pregunta que me hacen era justo como quería comenzar el comentario, ¿no? El cambio curricular, el nuevo currículo nacional, nos ha puesto la valla bastante alta al transformar en realidad los ideales de cómo aprenden los estudiantes y qué deben aprender los estudiantes. Estamos apostando por… Creo que no… pegarte un poquito más con esto. ¿Sí? A ver. ¿Aló? Ahora sí. Lo que decía es que el currículo nacional nos está poniendo el reto grande de repensar la educación, repensar los aprendizajes y la manera como los estudiantes deben aprender y qué deben aprender. Nos habla también de un perfil de egreso de los estudiantes que está basado en competencias que estos tienen que ir desarrollando a lo largo de toda su escolaridad, desde que ingresan a la escolaridad y van progresando en estas competencias. Y una de ellas, y ahí hay un gran cambio, es justamente el aprovechamiento de las tecnologías. Y está planteada no como una competencia más, hay un cambio radical de la manera como se ha venido trabajando en años anteriores el uso de la tecnología, en plantearlo como una competencia transversal, una competencia que no solo está hablando de que un docente o un área curricular es el encargado, el responsable de desarrollar estos aprendizajes en los estudiantes, sino cómo se pueden aprovechar las tecnologías para desarrollar también otras competencias y otros aprendizajes a lo largo de la vida y que preparen a los estudiantes para esto, ¿no? Que preparen a los estudiantes para poder ser individuos autónomos en su propio aprendizaje, para que tengan un pensamiento crítico. Alfonso nos ha comentado, en realidad, al ser una competencia transversal, está relacionada con muchas de las competencias que se desarrollan dentro del currículo, ¿no? Y ahí es el cambio que tiene que ver con esto de la cultura, ¿no? Muchas veces, y en las escuelas y a veces escuchamos el profesor de computación, ¿no? O incluso en nuestra formación inicial formábamos a docentes para que sea el profesor de computación, ¿no? Ahora vamos que todos los docentes tendrían que poder hacer un uso de la tecnología para realmente desarrollar otras competencias, o sea, no solo por el uso mismo de la tecnología que te abre un mundo a este mundo actual, moderno, sino porque eso te permite desarrollar otras competencias. Y esta competencia además no va solo con que los chicos se puedan desarrollar y manejar en entornos virtuales adecuadamente, sino que también lo hagan de manera ética y responsable. Y esto nos lleva a pensar cómo a veces desaprovechamos el uso de la tecnología o no pensamos que esto también tiene un componente fuerte ético y de responsabilidad de los estudiantes, ¿no? Cómo desarrollamos el pensamiento crítico, pero cómo también pensamos en ciudadanos que sean digitalmente responsables, que es lo que necesita el mundo y nuestro país para el desarrollo que estamos avisorando, ¿no? Entonces, y el gran reto ahí es cómo cambiamos el chip de esto, ¿no? De pasar de una idea de un curso donde te aprendes más bien a cómo manejar un dispositivo, manejar un programa, que bueno, ahora cada vez son más sencillos de manejar, a cómo utilizas ese recurso para desarrollar el pensamiento crítico, la autoestima de los estudiantes, el aprendizaje autónomo y
y la responsabilidad ciudadana que deben tener todos. Entonces, ese cambio es un cambio que tiene que pasar por todo el sistema, ¿no? Alfonso nos ha comentado los intentos que se están haciendo desde el Ministerio de Educación para articular todos esos elementos, ¿no? Estamos hablando de cómo hacemos que desde el director comencemos a pensar, el director tiene que pensar su gestión de una manera diferente para aprovechar esos recursos, pero para no olvidarse que no es que solo tengamos el dispositivo, sino que el tema de fondo ahí es el tema pedagógico de cómo desarrollamos competencias en los estudiantes. Y esto tiene que también pasar por un trabajo muy fuerte del elemento principal que tenemos en las escuelas, que son nuestros docentes, ¿no? Los docentes tienen que sentirse seguros, tienen que seguirse de acuerdo, tienen que sumarse a esta marcha para que puedan utilizar adecuadamente los materiales y las tecnologías, en este caso, que se está proveyendo. Esto es un paso complicado. Venimos trabajando años en el tema tecnológico y seguimos viendo en las escuelas que, a pesar de que se puedan tener dispositivos, estos son casi desaprovechados, ¿no? Están empolvados en algún aula, solo se utilicen en algunos momentos del día y en realidad no son aprovechados por los docentes para que sean un medio para poder desarrollar diferentes aprendizajes. Entonces creo que ahí la mirada es una mirada del sistema, cómo vamos cambiando todo y me encantó como Miguel Alfonso estaba proponiendo, esto se va a tener que hacer paso a paso. Y paso a paso, no solo dotando de la tecnología que tiene que haber, la conectividad a los dispositivos, porque no solo estamos hablando de computadoras, sino que se tiene que ir muy de la mano con este cambio de cultura, esta digitalización de nuestros propios docentes para que se sientan cómodos usando la herramienta y no se sientan obligados a hacer algo que no lo estás manejando bien, porque ellos no solo es que van a enseñar cómo utilizar, sino van a utilizar esa tecnología para su planificación y el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Entonces, ahí hay un cambio fuerte que tenemos que ir de la mano y es un trabajo que requiere el trabajo de todos. Requiere no solo del sector educación con el sector público en general y los otros sectores, sino también el apoyo de todo el componente privado aquí. Tiene que participar y es uno de los temas que encontramos donde vienen las instituciones más interesadas a poder aportar y a sumarse en este esfuerzo. Y no olvidemos el trabajo de los padres de familia. En verdad, los padres de familia también son parte de esta comunidad educativa y ellos desde su casa van a reforzar cosas que hacemos desde la escuela, los mensajes, el trabajo que se está en la escuela y tenemos que estar acorde con las cosas que también se van desarrollando desde casa, ¿no? Entonces, esto creo que es un trabajo en conjunto, un cambio que va a darse progresivamente y que tiene que ver con varios elementos que van a actuar al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Cecilia.